Alfredo Arbeloa nació en Mañero hace 55 años. Estudió en Madrid Ciencias Políticas y cuenta con estudios de posgrado en Gestión Financiera MBA. Con 26 años asumió el puesto de gerente en la cooperativa de Ayo del grupo AENE. Tras multiplicar por 5 la producción de aquella cooperativa, fue nombrado director financiero del grupo AENE en 2014 y en 2017 su director general. La cooperativa navarra factura 1.300 millones y da empleo a 1.800 personas. Esteban Morras nació en Sesma hace 64 años. Licenciado en Derecho, es un emprendedor nato. Empresario y visionario, jugó un rol esencial para el lanzamiento de las energías renovables en la Comunidad Foral y fue director general de Acciona Energía hasta 2009. Cerrada aquella etapa, siguió generando e invirtiendo en nuevos negocios disruptivos como Das Nano, compañía que desarrolla productos avanzados y usa tecnologías vanguardistas como la inteligencia artificial. ¿Qué tal, Esteban? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bien, ¿todo bien? Aquí estamos. Bueno. Dispuestos a compartir entrevista. Venga, con uno de Sesma. Bueno, empiezo yo, que soy el que menos sabe de estas cosas. Yo creo que hablar de valores siempre es peligroso, no, incluso hasta complicado, ¿no? Es decir, identificar Navarra con una serie de valores, creo que puede estar bien. Creo que nos podemos dejar muchos fuera, pero yo creo que cuando hablamos de innovación o el Made in Navarra, ¿no?, diferenciarnos de alguna forma del resto, creo que, en primer lugar, creo que debe ser una innovación disruptiva, porque si no estaríamos haciendo lo que mucha gente hace. Creo que debería ser una innovación ágil, para adaptarse rápidamente a los tiempos. Innovar es algo que no es cambiar las cosas, es hacer cosas para mí totalmente distintas, y yo creo que el valor de Navarra que debería aportar es salir un poco de lo que hacen los demás, y es la única forma de que realmente se pueda identificar que algo se hace en Navarra, algo distinto, para mí. Pero bueno, Esteban, yo estoy seguro que... Bueno, yo creo que lo que tú dices, Alfredo, que es buscar el diferencial, que es la misión de una región, la misión de una empresa, es buscar siempre los diferenciales. En términos de valores, yo lo había pensado más los que teóricamente tú pones, que crees que tienes, intrínsecos, por decirlo de alguna manera, y a mí me salía sostenibilidad, que lo compartimos con muchísimas otras regiones, pero creo que es un valor que tenemos que tener presente. Equilibrio social, yo creo que Navarra es un ejemplo. Es decir, en Navarra solemos decir aquello de que nadie es más que nadie. Y también solemos decir aquello de que los navarros le hablamos a Dios de tú. Y eso es una muestra de que en Navarra hay un equilibrio social importante, que además yo creo que le debemos de cuidar. Creo que es un diferencial. Eso sinceramente creo que es un diferencial respecto de... Ojalá todo el mundo fuese, desde el punto de vista del equilibrio social, como es Navarra, ¿no? Luego tenemos talento, y tenemos talento diferencial. Y yo diría que nos falta emprendimiento, tenemos menos del que debíamos de tener, y hay una cosa que estarás de acuerdo conmigo, Alfredo, que es muy Navarra, que nos va faltando cada vez más, que es la rasmia. Bueno, pues eso decía yo. La rasmia. Sí. Es decir, tenemos que recuperar, en lo que hagamos, tenemos que recuperar eso tan navarro que es, que yo creo que lo demostramos en el deporte, no sé si lo demostramos tanto en el mundo económico, en la empresa, que es la rasmia. Es que cuando has comentado yo lo de sostenibilidad, por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años vino aquí a visitarnos a AENE, creo que era la directora de innovación de la IT Food o algo así. Entonces, cuando le hablé de sostenibilidad e innovación, me dijo, es que eso no hay ni que decirlo, será por supuesto. Claro. Es decir, me iba a decir, no lo pongas en una presentación porque será por supuesto que tiene que ser sostenible. Si no, no sería innovar, sería hacer cualquier otra cosa. Entonces, que efectivamente. La rasmia, pues digo, tiene que ser disruptivo, hacer cosas que no haga nadie, ¿no? Es lo que diferencia, ¿no? Efectivamente, el emprendimiento estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es algo que yo creo que también es necesario y que Navarra se puede diferenciar por eso. Yo, por ejemplo, cuando hablas aquí, ¿no?, decir, ¿qué nos puede afectar? ¿Qué nos está afectando? Yo lo veo en todo el ámbito. Es decir, somos una comunidad pequeña, somos 650.000 habitantes, tenemos empresas muy importantes en muchos sectores. Es decir, hablamos pues automoción, agroindustria, salud, energías renovables,
pero quizás yo estoy viendo un proceso de que las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, atraen a las grandes industrias, ¿no? Es decir, hace que la gente sea más atractivo igual trabajar en un Madrid o innovar en un Madrid, se van creando grandes núcleos de innovación, ¿no? Que dices, te hace que, ¿cómo trabajo yo contra esto, no? Es decir, es más fácil invertir o crear un entorno innovador en una ciudad grande que en una ciudad pequeña, salvo que lo hagas muy exclusivo para ti, ¿no? Es decir, oye, que un nicho perfectamente identificado en un sector, si no va a ser difícil competir con grandes centros o grandes ciudades, es lo que yo estoy viendo. Es así, lo que tú estás viendo es lo que pasa, y las dificultades de atraer talento a una región pequeña se multiplican. Eso es. Y tenemos que encontrar el punto flaco de ellos. Es decir, de aquellos que en ese sentido son competidores nuestros por la atracción de talento, que son los grandes núcleos urbanos, en los que tú sabes, Alfredo, que una gran parte de tu vida en un núcleo urbano se te va en logística para moverte por el centro urbano, ¿eh? Entre vivir en un pueblo, vivir en Pamplona, vivir en Madrid o vivir en Nueva York, en cada uno de esos escalones vas perdiendo una parte de tu vida porque la tienes que entregar a la logística de vivir en un punto más complejo. Sí. Y el mundo camina de Sesma a Nueva York, por decirlo de alguna manera, sí, pasando por Pamplona y pasando por Madrid. Y como ha caminado tantas décadas el mundo en ese sentido, seguro que va a haber otro mundo que camine en sentido inverso. Entonces, si tú tienes un reto, como tienes en tu empresa, de primer nivel mundial, ¿dónde vas a trabajar y vivir más a gusto? ¿En Pamplona o en Nueva York? Sí, pero... ¿Agropecuaria Navarra hoy en Nueva York sería una empresa mejor o sería una empresa peor? No, sería una empresa bastante peor. ¿Y tu vida cómo sería? Yo vivo en un pueblo, así que estoy encantado de vivir en un pueblo. Exactamente. Pero a lo que voy, aquí digaremos otra cosa, la toma de decisiones. ¿Cuántas empresas de Navarra tienen la toma de decisiones en Pamplona? Grandes empresas. Es decir, hay pocas, nosotros tenemos la toma de decisiones, tú la tienes la toma de decisiones en tu empresa, la tienes en Pamplona, pero grandes multinacionales, la toma de decisiones, la última palabra, no se toma en Pamplona, se toma fuera de Pamplona. Y quizás la toma de decisiones no está acorde con lo que vive esa empresa en su ámbito, es decir, es un tema puramente numérico, y una cuenta de resultados y se acabó. Y quizás entonces es más atractivo un Madrid, un Barcelona, no lo sé. Para mí es importante quién toma la decisión y dónde se toma la decisión. Ese es yo también lo tenía apuntado como de los grandes problemas que tiene Navarra, somos conscientes de eso, y sobre eso lo que hay que hacer es luchar para que eso vaya cambiando. Entonces, para que eso vaya cambiando, la gran carencia que tiene Navarra ahora mismo es de capital. Es decir, ¿cuánto capital tiene Navarra dispuesto para invertir en ideas emprendedoras o para invertir en sus propias empresas? Ridículo. Eso es. O sea, si vemos un modelo en el que nos tenemos que fijar a nivel de emprendimiento, a mí, por ejemplo, me sale Israel. Israel, un país que ha creado más empresas en la bolsa americana que toda Europa junta, en el Nasdaq. ¿Cuál es el PIB que dedica, qué porcentaje del PIB dedica Israel a innovación? Sí, y tiene tecnología, tiene emprendimiento y tiene capital a mansalva para hacerlo. Entonces, ahí yo creo que tenemos también otro fenómeno, como el que hablábamos antes del lugar donde vivir, que es el capital del mundo está centrado en unos pocos lugares del mundo. Y ellos saben que talento hay también en otras partes del mundo. Navarra se tiene que posicionar como una de las partes de talento que atraiga capital para invertir aquí. Esa es la clave, traer capital. Claro. ¿Cómo haces que venga el capital? Porque yo efectivamente en Israel se ha creado un hub donde están efectivamente el gobierno, las universidades, los centros tecnológicos importantísimos, todos de la mano y todos con una idea clara a futuro, no de un plazo de 5 años, a muy largo plazo de inversión para innovación en todos los sectores, que hace que muchísimas empresas vayan allí, porque se están creando las condiciones, una incubadora de verdad de talento. Lo mismo ocurre pues, con Boston, por ejemplo. Boston se habla que es la milla de oro de la innovación porque todas las empresas importantes están allí. Está el MIT, está Harvard, entonces crean un caldo de cultivo de innovación que hace que las empresas quieran poner dinero allí porque es un núcleo que está aquí todo el mundo. Tenemos que estar aquí. Sí, sí. ¿Que Navarra tiene que ir por ese camino? Sí. Mi debilidad, somos pequeños y no estamos poniendo el capital de momento necesario para ser atractivos. Está claro. La forma de incentivar capital, o sea, la forma de incentivar que haya más capital para invertirlo aquí y que ese capital proceda de navarros y proceda del exterior y haya los incentivos fiscales. ¿Para qué? Para que ese capital se invierta en proyectos de empresa.
O sea, no podemos invertir todo el dinero en renta fija y en renta variable, en mercados universales. Habrá que invertir en empresas y habrá que invertir en emprendimiento. Y tendrá que haber un tratamiento fiscal para que esa inversión en empresas y en emprendimiento sea mejor que la que se hace en renta fija y en renta variable. Y la gente tiene que ser consciente, y en este caso las administraciones públicas, que invertir en innovación es una inversión a muy largo plazo, con bastante dinero, y no siempre es exitoso. Te parece que siempre que creas un proyecto, no. Hay muchas empresas que invierten muchísimo dinero y la cosa no va bien. De las que se invierten, ¿cuántas tienen éxito al final? Pero es una forma de que las cosas salgan. Es decir, tiras 10 piedras y una pega en el clavo. Esa es la clave para mí. Claro, sí. No pasa siempre que sea exitoso. Sabemos que no va a ser exitoso. Hay que estar dispuestos a invertir muchísimo dinero sabiendo que no vamos a tener éxito en la inversión. Pero vas a crear un caldo de cultivo, que es lo importante, para que haya mucha gente invirtiendo. Y alguno aceptará, se tendrán proyectos innovadores, se tendrán startups que se pueden crecer. Yo creo que es la clave. Sí, sí. Entonces, claro, nadie busca una subvención, pero sí que necesitas ayudas. Eso estoy de acuerdo. Sí, cuando la gente te venga a invertir aquí y gente con talento, tienes que darle ayudas para que se quede y se quede a gusto. Pues si el que viene no está a gusto, no va a hacer nada. En el caso de Israel, por ejemplo, el capital público fue una atracción para atraer capital privado. ¿Por qué? Porque el capital privado también dice, hombre, si alguien pone algo, yo también. Eso es. Y lo público también. O sea, es decir, si hay capital privado, yo también pongo capital público. Esa dinámica hay que acrecentarla. Sí, pero aquí, ¿qué organismos tenemos? Tenemos a Sodena. Por una parte está haciendo una parte de esto, ¿no?, en el tema del S4, pero el dinero que se está poniendo es muy pequeño para el volumen que hace falta. Es decir, para ser alguien importante en innovación hace falta poner bastante más dinero. ¿Tiene Navarra capacidad para eso? Pues igual la empresa privada puede hacerlo, pero necesitaremos ayudas más importantes del gobierno de Navarra, de cualquier aspecto. Y yo estoy viendo un poco en el País Vasco. Yo creo que el País Vasco pone muchísimo más dinero que nosotros, los tenemos aquí al lado. Puede ser un competidor a futuro, como un centro de innovación, y veo que son mucho más proactivos a día de hoy que nosotros, mucho más. Sí, yo ahora mismo, por ejemplo, he entrado de miembro del patronato de una fundación en Euskadi que se llama la Fundación Artizarra. Bueno, pues la Fundación Artizarra es una fundación que es propietaria ya de varios fondos de arraigo que ya están constituidos y creciendo. Y la propietaria es la fundación. Y han entrado un grupo de empresarios relevantes del País Vasco y me han invitado a mí a formar parte también de esa fundación. Lo he hecho muy a gusto porque me parece que esa misma fundación debe de invertir en Navarra y en Navarra deben de surgir ideas similares a la de esa fundación de fondos de arraigo. O sea, la característica de ellos es vamos a invertir en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque es el nuestro. Porque va a ser el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Y porque la misión más importante que tenemos los empresarios es generar retos a las generaciones jóvenes. Generarles apuestas, generarles retos, porque a partir de ahí nacerán las empresas. Para esos retos hace falta capital. Y tener esa intención de invertir en proyectos que surjan en tu tierra me parece muy interesante. Entonces creo que debemos de colaborar con ellos. Y creo que debemos de tener también nuestras propias iniciativas en Navarra similares a esta de la Fundación Artizarra. Pero como has comentado tú, por ejemplo, el tema de la ITFUT, que es el proyecto europeo de innovación, ¿no? La idea es crear un Silicon Valley europeo. En su día están creados por 50 miembros de toda Europa, universidades, centros de innovación, empresas públicas, empresas privadas. Cuando hubo que crear el centro, hubo varias sedes. La sede para el sur incluía España, Portugal, Italia y Israel. ¿Las sedes es donde fue a parar? A Bilbao. Asti, que conocerás, se quedó con la sede. ¿Por qué? Pues que el gobierno vasco apoyó e incentivó todas las empresas del sur de Europa, proyectos ITFUT, proyectos importantísimos, tienen la sede en el País Vasco. El otro día hubo las jornadas, donde estuvo el CNTA, estuvieron todas empresas startups poniendo proyectos, pero ¿dónde hicieron la presentación? En Bilbao. Entonces, claro, ¿por qué Bilbao? Pues porque el gobierno vasco se involucró de manera seria en que eso fuera así. Sí, sí. Además, yo creo que el gobierno vasco es uno de los principales competidores que tenemos que medir en Navarra. Por eso te lo comento. Claramente. Y tenemos que hacer una reflexión que es muy precisa y es muy concreta. Nosotros tenemos menos tamaño que la Comunidad Autónoma Vasca. O sea, tenemos menos tamaño que ellos. Somos más pequeños. Y tenemos la misma autonomía fiscal que ellos. Si nosotros tenemos una peor fiscalidad que la Comunidad Autónoma Vasca en emprendimiento, nos pegamos un tiro no en el pie, sino en el corazón.
Es decir, yo creo que tenemos la obligación de tener igual o mejor fiscalidad para el emprendimiento que la que tenga la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Por qué? Porque somos más pequeños que ellos como punto de partida. Sí. Si además la tenemos peor, podemos perder cantidad de proyectos por ese diferencial fiscal. Sí, además sabemos que el PIB industrial de Navarra es el más alto del Estado, pero es que además yo creo que en muchos sectores somos punteros, en agroindustria, es decir, que somos punteros, en automoción podemos ser punteros, en renovables, que bien conoces tú, somos punteros, es decir, ahí el tamaño importa hasta cierto punto. Ya tienes la industria preparada para mantener esa posición puntera. ¿Cómo podemos perder? Pues claro, si nos dejamos que nos vayan comiendo alrededor, un poquito, pues por razones fiscales, por razones de atracción de talento, nos pueden ir comiendo, digamos, un poco nuestro ámbito. Pero, joder, tenemos industrias punteras, joder, pues vamos a impulsar esas empresas. Sí, sí. No, y además, ¿sabes, Alfredo, lo que es muy importante? Que las tenemos punteras en sectores muy escalables, muy escalables. Porque has dicho alimentación, energías renovables, industria y salud. Los 4 sectores son escalables para todo el planeta. Todo el planeta. Y en Navarra ya hay que quitar la cantinela de que somos pequeños. Porque somos suficientes, que es lo que tú estabas esperando, lo que estabas expresando, para casos de uso escalables. Sí. O sea, si Agropecuaria Navarra saca un producto que funciona bien en Navarra, ese producto puede funcionar bien en muchas partes del mundo. Sí. ¿Por qué? Porque con 600.000... Yo siempre suelo decir que el mundo es 10.000 veces Navarra. Una cosa que pruebas y que va bien en Navarra, la multiplicas por 10.000 y la tienes en el mundo. Pero tenemos aquí la posibilidad de hacer casos de uso, de éxito, escalables en 4 sectores, que los 4 sectores escalan mucho de por sí. Y a veces en la S4 tenemos también el problema de que otros sectores quieren ser también estratégicos, pero si somos pequeños y además metemos muchos sectores estratégicos, lo que realmente acabamos haciendo es muchas nadas. Quitar el foco. Muchas nadas. Te dispersas un poco. Y quitar el foco. Igual es mucho mejor centrarse, es decir, en qué sectores realmente somos punteros, escalables y realmente tenemos una ventaja competitiva partiendo de una posición importante y vamos a centrarnos en esto, ¿no? Porque querer llegar a todo, pues igual efectivamente hace que los recursos no sean lo suficientes para todos. Y igual dejamos un poco por ahí, pues un poco en tierra de nadie muchos sectores que podrían ser importantes. Está claro. Yo esa parte la veo bastante importante. Porque Israel es un país pequeño, pero se ha convertido en la mayor atracción a nivel de agroindustria. Y si vas a la agroindustria, ni te cuento, claro. Lo mejor. Y Dinamarca es un país pequeño, pues creo que son 4 millones de daneses, pero venden cosas en el mundo entero. Entonces, el complejo de pequeño hay que quitárselo. En un mundo tan no sé cómo explicarlo, tan conectado, en el que cualquier experiencia de éxito que pasa en cualquier lugar del mundo la puedes conocer en el resto del mundo de forma casi inmediata, el ser pequeño ya no es la carga que era antes. Es decir, no eres pequeño para demostrar un caso de uso que tiene éxito. Y ese caso de uso tiene que nacer con la visión de ser escalable. Pero yo creo que, por ejemplo, en este caso la pandemia sí que ha acelerado todos los procesos de que nos demos cuenta que el mundo es como es, que ha habido una dependencia, que tenemos que ser capaces de hacer las cosas nosotros bien y llegar al mundo, que se va a llegar mucho más rápido, ¿no? Es decir, todo el tema de digitalización que se hablaba, creo que se han dado pasos importantísimos en 4 días, que si no hubiera sido por la pandemia, pues digamos que parece que es una ventaja, ¿no? Pero igual hubiéramos tardado muchos años en darnos cuenta, ¿no? Y también creo que hemos llegado a un punto en el que todo es digitalización y todo no es digitalización. Me parece que ya es el gran mantra, ¿no? Es decir, la digitalización, bueno, ¿qué es digitalización? Es un proceso. La innovación es otra cosa mucho más importante que digitalización, ¿no? La gente dice, no, es que ya me he digitalizado y con eso ya has terminado. No, creo que la mentalidad nunca debe cambiar y entra la palabra que decías antes, emprendimiento. ¿Sí? Tener una visión de empuje, de rasmia, es decir, no pararme en lo que he hecho, que puede estar bien, me he podido ver obligado por la pandemia a hacerlo, pero si no hay pandemia, ¿qué? ¿Seguimos estando como estábamos o seguimos impulsando? Esa es la clave, porque hasta ahora se ha hecho muchas cosas porque hemos estado obligados, ¿no?, a renovar, a reinventarnos, ¿no? Pero igual hay que reinventarse todos los días, aunque no haya pandemias, y esa es un poco la rasmia que decías tú, la capacidad de emprendimiento, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que las universidades tienen un papel importante. ¿Qué formación damos a nuestros alumnos? Bueno, las universidades ahí, durante 2 años consecutivos, Navarra viene siendo, según la Fundación COTE, que es la más relevante que hay en España, en materia de ciencia, viene siendo la primera comunidad de España en generación de talento después de Madrid. Entonces, el estándar, o sea, el ambiente, la dimensión de nuestro sistema universitario es un valor
súper relevante. Tenemos 3 universidades. 3. Una comunidad de 650. Bueno, y luego tenemos una escuela de enfermería a nivel nacional, 2 escuelas de enfermería a nivel nacional, 2 facultades de medicina. O sea, realmente con nuestro sistema educativo lo tenemos que entender como la gran palanca, porque la revolución que viene por delante, que es cambio de época, es revolución del talento. O sea, el valor más valioso que puede tener ninguna región en el mundo es el talento. Y nosotros aquí, en generación de talento, lo estamos haciendo bien. Y tenemos que seguir insistiendo en esa línea. Hombre, yo igual se ve un poco de falta, ¿no?, de impulso. Cada vez ves que hay menos estudiantes, yo alguna vez lo he comentado en la universidad, ¿no?, que vayan a carreras técnicas, ¿no? La gente, bueno, pues aprende un poco, pues ingenieros de telecomunicaciones, pues cada vez les cuesta más matricularse, hay ciertas carreras, aquí no existe matemáticas, no existe física, se ha creado una carrera que es ciencia de datos, que está un poco ahí entre medio, que puede estar muy bien. Es decir, que ese impulso a las carreras un poco más técnicas, de una mentalidad un poco más abstracta, creo que es necesario darle aquí. Porque creo que estamos un poquito, pues tenemos telecomunicaciones industriales, efectivamente, pero yo matemáticas, física, estadísticas, pues no la veo. Y hay mucha gente, claro, se te va a Madrid, se te va a Zaragoza, igual, pero bueno, luego es difícil que esa gente vuelva aquí. Sí. Las carreras técnicas ahora mismo hace falta, como dices, las peores notas medias en los últimos años son para ingeniería, cuando ahora mismo son las profesiones más buscadas y las más relevantes, las de ciencia de datos, las de informática, etcétera. Nos hace falta eso, y nos hace falta potenciar también muchas más vocaciones femeninas dentro de las carreras técnicas. Sí. Porque estamos aproximadamente con un 15% de mujeres que trabajan en carreras técnicas, cuando en carreras asistenciales, pues las universitarias son el 55% de los españoles, de los universitarios españoles son mujeres. Sí. Y en carreras técnicas solamente el 15%. Nosotros estamos trabajando en intentar revertir eso desde la Fundación Lucía. Y ahí lo que hemos analizado es que las mujeres tienen un propósito social de cuidado de la sociedad mayor que el hombre. Sí. O sea, la mujer, por naturaleza, tiene una atracción mayor que el hombre hacia el cuidado de sus hijos, que los lleva en su tripa 9 meses, y cuando las mujeres que van muy bien en carreras de ciencias, cuando llega la hora de elección eligen medicina, muchas de ellas. Creo que lo que hay que explicar bien a la mujer es que las carreras técnicas tienen un propósito social tan importante como las carreras asistenciales. ¿Por qué? Porque hoy en día, lo que decías también de la digitalización lo impregna, es una herramienta que puede colaborar en casi todo. La digitalización en sí misma no es nada, porque nuestra vida real es sin digitalización. Pero la digitalización nos puede ayudar en casi todo lo que hacemos en la vida. Digitalización es que en vez de hacer una cola en un parking de 100 personas, pues entres con el Telpark y entres y salgas solamente mirando la barrera. Y te evites toda la cola que tienes que hacer para pagar en el cajero. Y con la digitalización tienes que llegar a casi todo lo que haces, pero como un medio de ayuda. No como un fin en sí mismo, pero como algo que está bastante presente, ¿no? Entonces, en materia de digitalización, en Navarra, nosotros también desde la Fundación Lucía estamos empujando 2 programas importantes. Uno, la Semana de Inteligencia Artificial en los colegios navarros. Ya hemos hecho 6 colegios. Ha tenido un éxito espectacular. ¿En qué consiste eso? Sí, ha tenido un éxito espectacular entre padres, madres y alumnos. Lo que consiste es acercarnos a los niños desde los 10 años y enseñarles en qué consiste el ecosistema de la inteligencia artificial. Enseñarles que es generar sistemas automatizados que tomen decisiones basadas en información y datos, y que esas decisiones se hagan con patrones que se elaboren manteniendo criterios éticos. Entonces, lo que nosotros les enseñamos a los niños es cómo se hace IA, cómo se hace inteligencia artificial, cómo se utiliza inteligencia artificial y valorar los riesgos y los beneficios de la inteligencia artificial. El uso que se haga de eso. Entonces, ¿por qué? Porque todos los que nosotros tenemos en nuestras empresas que trabajan en inteligencia artificial dicen, ojalá hubiera aprendido yo el lenguaje de la inteligencia artificial cuando tenía 10 años en lugar de haberlo aprendido cuando tenía 25. La reflexión más importante es, estamos en un cambio de época a nivel mundial de la humanidad como no habíamos visto ninguno en nuestras vidas. Yo todavía soy mayor que tú, Alfredo, pero yo tengo 64 años ya esta semana, llevo muchos vividos
y no había visto una época de cambios como esta jamás. Y yo la defino como cambio de época. En ese cambio de época se van a definir papeles de actores y de espectadores, o de productores y de consumidores. Dependiendo de la actitud, dependiendo de la garra, dependiendo de la rasmia con la que nos tomemos nuestro papel en la futura época, vamos a ser o generadores del nuevo modelo o usuarios que nos tumbemos en el sofá a ver series de Netflix. Si somos lo segundo, vamos a ser subsidiados. Si somos lo primero, vamos a ser protagonistas. En esta tierra están todas las condiciones para que podamos ser protagonistas. Pero tenemos que tomar conciencia del esfuerzo que nos supone y tomar las medidas adecuadas para conseguirlo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que estamos en un mundo cada día más cambiante. Es decir, los retos y las amenazas no acaban. Ahora estamos viendo, parece que ya pasó la pandemia, que no ha pasado, y ya estamos viendo otra posible pandemia. Y esto parece que va a ser la constante en la vida. Hemos tenido una guerra en Europa que pensábamos que no podíamos tener nunca. Es decir, pues estamos en un mundo en constante cambio. La primera pandemia nos obligó a adaptarnos rápidamente, a tomar decisiones, ¿no? Decir, es que la producción está aquí, nos obligó a impulsar ciertos cambios, pero estoy de acuerdo, es decir, el mundo parece que va hacia Occidente, hacia Oriente, China, el sudeste asiático, y el papel que nosotros tenemos en Europa, efectivamente, parece que está siendo más secundario. Entonces dices, ¿tiene que haber un impulso en Navarra? Sí, tiene que haber un impulso. Creo que partimos de una posición con empresas importantes, con conocimiento y con talento, pero creo que hace falta, aparte de la rasmia, creo que hace falta innovación, creo que hace falta inversión y apoyo público para que la gente siga quedando aquí y siga habiendo iniciativas. Porque si no, efectivamente, recibiremos lo que nos den, pero debemos ser nosotros los que ofrezcamos cosas al mundo. Pero si no, nos quedaremos recibiendo lo que nos den. Y una reflexión última que creo que la compartirás conmigo también. La mayor amenaza del futuro de Navarra es que no tenemos hijos. O sea, que no tenemos hijos. Pero no en Navarra, en Europa en general. Entonces, si pensamos que nuestra tierra es tan maravillosa como la es, ¿por qué no tenemos hijos? Porque no es coherente. O sea, vivimos en una de las mejores zonas del mundo y resulta que cada vez nacen menos. ¿Dónde está el error social que tenemos ahí en relación con eso, no? Y si no tenemos hijos, ¿por qué no somos proactivos para que venga la gente a ayudarnos que necesitamos que vengan? ¿Por qué no hacemos que vengan con empleo, que vengan con casa, que vengan con formación, que vengan con unas condiciones a ayudarnos, que no vengan en unas condiciones indignas, de la manera en la que están llegando ahora? O sea, yo creo que esa última reflexión es relevante. Yo, mira, como dato te diré que lo que se espera para la población mundial en el año 2100 son unos 10.000 millones de personas. Esos 10.000 millones de personas van a estar el 75% en dos continentes, Asia y África, y que el 75% va a estar viviendo en ciudades, grandes ciudades. A día de hoy creo que hay 31 ciudades en el mundo hoy que tienen más de 10 millones de habitantes y 512 con más de uno. Entonces estamos en un proceso de grandes ciudades y de desorbitación total. Es decir, la gente del mundo rural es que no es en Europa que dice, no, en España vaciada, no, es el mundo vaciado. Es el reto que tenemos.